Hola, hola. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me Sí, escuchan? doctor, se escucha. Sí, ¿Se ve lo que estoy compartiendo o nada? no, doc. Según esto dice que sí. Ahora sí. Sí. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, estoy volviendo a admitirles. Ya, creo que estamos todos otra vez. Hay 13 nomás. Hace rato éramos 19. A ver, veremos. Ya se conectará el de esto. Haremos las cosas con calma, les daremos su tiempo, como quien uno dice. Ya, entonces es importante saber algunos detallangos. Ya, entonces como les iba diciendo, tenemos que tomar en cuenta nosotros de poder inflar el manguito de manera adecuada, ¿no? Porque si nosotros inflamos el manguito a un valor arbitrario, nos podemos pasar y generar molestia, generar dolor en nuestro paciente. Evidentemente es lo que menos queremos nosotros. Entonces hay una técnica adecuada para poder insuflar el manguito. Por eso se debe determinar primero la medida de la presión al obliterar el pulso. Obliterar significa ocluir el flujo de sangre. Entonces se hace la medición por la técnica palpatoria. Para ello se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se insufla el manguito rápidamente, hasta aproximadamente 100 milímetros de mercurio. En las personas jóvenes, en personas que no tienen patologías, en personas que están con una presión arterial normal, adecuada, o también conocida como óptima, sí, puedes llegar hasta 100 y tratar de percibir el pulso. Y si ya no lo sientes, subir hasta 130 o 160. Eso, de manera rápida. Lo ideal es que desde el momento que vos ya no sientas el pulso, aumentes progresivamente de 10 en 10 milímetros de mercurio hasta realmente ya no sentir para nada y de ahí subirle alrededor de 30 milímetros de mercurio. Por eso dice acá, se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales luego que tú ya no sientes la presión arterial elevada. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ok? Ya. Por si acaso, escriban en los mensajes sus nombres, como ha escrito Melanie Dávila Aguilar, Michelle, pongan sus nombres en los mensajes, por favor. Ok. Ahorita solamente Michelle Dávila ha puesto su nombre en el mensaje, pongan los demás. Ya están colocando sus nombres en los mensajes. Por favor, gracias. Entonces, se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinsuflar lentamente. 2 milímetros de mercurio por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Entonces se va desinsuflando lentamente. Entonces ahí está Nova Clara Pinel, María Pereira Tosico, Rudy Colque Ocampo, Amaro Monteiro, Rojas Tapia Joé, Leonel Mauricio Escobar, Francisca Paz Basdientos, Fernández Yanque José,
Fernando Elías Mamani López, Carla Cabezas Mencías. Creo que están ya, todos los que están, ¿no? Ya han puesto su presente. Seguimos entonces. Entonces les decía, se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente, 2 milímetros de mercurio por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Después de haber podido palparlo, ya, una vez que se ha determinado la presión por la obliteración, ya que esa sería la presión palpatoria, ya podemos hacer la presión auscultatoria. Como se habrán fijado, voy a volver un poquito más atrás. La forma en la que agaza el médico es con la campana que va a ir encima de la piel y la membrana que va a ir hacia arriba. Es la técnica adecuada. Fíjense, ha colocado la campana en el sitio donde va a pasar la arteria braquial. Se ve, ¿no? Entonces ahí estamos bien. Hasta vemos que el cuate está casado. Ahí está. Entonces venimos por un lado y empezamos a aumentar la insuflación. Entonces ahí está insuflando lenta y progresivamente. Ha llegado a 100 y bueno, a más de 100, porque si se fijan, llega hasta más de 100. Sigue insuflando. Ha llegado técnicamente hasta 130, 140. Y ahora está empezando a desinsuflar lentamente. Como dijo la orden, 2 milímetros de mercurio lentamente. Entonces va bajando poco a poco. Ahí está la técnica. Ha ido bajando desde aproximadamente 130 hasta que ya ha tomado la presión arterial. Ahora hay que repasar los ruidos de Korotkov. El primer ruido, ya, el primer ruido, que es importante dentro de los ruidos de Korotkov, ya, por si acaso creo que alguien más ha ingresado. No se olviden colocar su nombre en los mensajes. No se olviden colocar su nombre en los mensajes. Eso es importante. Ya ha colocado Siria, Shirley. En el mensaje también tienen que colocar su nombre, por favor. Es para su asistencia. Ya estamos. Seguimos entonces. Como les iba comentando, hay que ver los ruidos de Korotkov. Y en fase 2 los ruidos se hacen soplantes. Fase uno es la presencia del ruido. Fase 2 es el ruido soplante más fuerte, que puede disminuir de intensidad o inclusive llegar a desaparecer. Y de ahí nosotros vemos, ¿no? De que va a ir bajando, porque son 5 los ruidos de Korotkov. Entonces, estamos viendo de que en un inicio empezó el ruido uno, que era la presencia del ruido. El primer ruido es el sistólico, es fase uno, es la presión arterial sistólica y es la presencia del ruido. En fase 2 los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad. En fase 3 es un ruido bien claro y fuerte y de máxima intensidad. En fase 4 los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Esta fase es variable, es poco reproducible, pero sí importante. Y de ahí vamos viendo, ¿no? Porque evidentemente después de eso
nosotros vamos a llegar a la fase 5. La fase 5 no es sonido, sino más bien se llama al quinto ruido como la ausencia de ruido. Entonces, esa es la famosa fase 5. Repito, no es un ruido, sino es la ausencia de ruido. Y esta ausencia de ruido, evidentemente, también es muy importante, ¿ok? La ausencia de ruido, en pocas palabras, nos dice que estoy yo ya en presión arterial diastólica. Y ahí seguimos. Hemos analizado los ruidos de Korotkov, fase 1, presencia de ruido, fase 5, ausencia de ruido. Ahora, para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Y ahí, evidentemente, ya no va a volver a aparecer ruido, entonces sí, realmente la fase 5, el último ruido o ausencia de ruido, ha sido el final y ha sido la diástole. Ahora, ¿cuántas veces se requiere medir la presión arterial? Usted como personal de salud, médico, enfermera, fisioterapeuta, lo que tú quieras, debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial para confirmarlo, de preferencia en los dos brazos, una en un brazo, otra en el otro brazo, separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Hay que ver que hay una diferencia de brazo a brazo de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, no más. Ahora, nosotros tenemos que saber de que por múltiples razones pueden existir diferencias entre la toma de presión de una persona y otra persona. Por lo tanto, siempre valorar los resultados que ustedes consigan y compararlo con un instrumento electrónico. Porque, no sé, puede ser que en alguna oportunidad tu compañero diga tiene 120/80 y tú dices 110/70 y él escucha en 120/80, tú escuchas en 110/70, ya hay una controversia, hay un conflicto entre ustedes dos. Entonces hay que utilizar también uno digital para desempatar, por así decirlo. Ahora, evidentemente, cuando coinciden dos o más personas, es la presión nomás la que tiene el paciente. Y eso ya te da un poco de experticia. Poco a poco vas ganando confianza y poco a poco vas demostrando que sabes medir la presión. Obviamente con una adecuada técnica. Ahora, también se aconseja realizar mediciones hasta que la diferencia entre los registros no supere los 5 milímetros de mercurio. Si bien se tolera una diferencia hasta 10 milímetros de mercurio, se supone que la diferencia no debería ser mayor de 5. Pero en realidad 5 milímetros de mercurio más, menos, no hay mucho detalle en eso. El detalle está en cuando realmente sobrepasa las barreras. La barrera de la hipotensión, cuando está debajo de 90/60. La barrera de la prehipertensión o hipertensión grado 1, cuando está encima de 130/85. Y la barrera farmacológica, tal vez la más importante, cuando está por encima de 140/90. Entonces, siempre importante tomar en cuenta todos estos detalles. Entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí, diastólicas entre sí, no debería haber mucha variación. Eso también es una recomendación que nos dan. Y ya estamos, ¿no? Con el que va a desempatar. ¿Y qué nos va a servir a nosotros, no? Ahora aquí vamos a ver algunos tips
Tips y problemas técnicos interesantes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que está haciendo el médico? Está haciendo el palpatorio, ¿no? En esa imagen claramente se ve que con la mano izquierda está yendo a palpar la arteria radial y con la mano derecha está empezando a insuflar. Ese es un tip para poder tener mayor certeza y mejor calidad en el momento de la auscultación posterior y en la toma de la presión y sobre todo para delimitar bien la presión arterial sistólica. Entonces ahí está empezando a insuflar, insuflar, insuflar y ahí se ve todo, ¿no? Repito, lo está haciendo para determinar la presión arterial sistólica, que es la que está nombrando, ¿no? Ahora, poco a poco y lentamente lo va bajando para poder ver este tipo de presión. Ha subido en este caso hasta aproximadamente 160 y va disminuyendo poco a poco hasta volver a sentir el pulso. Cuando vuelve a sentir el pulso, ahí es el lugar donde podemos decir que estamos en la presión sistólica. Ahora, en conclusión, debemos saber que todo este video que se ha hecho por esta sociedad argentina es para observar la metodología de medición y tratar de estandarizar la técnica de presión arterial, siguiendo las indicaciones y obteniendo registros adecuados, tratando de evitar el error y con escasa variabilidad entre observadores. Entonces, eso también debe ser necesario tomarse en cuenta. ¿Ok? Eso ya como la conclusión final. Ahora, yo les voy a presentar, jóvenes, tengo yo después de este videito, porque como es clase práctica, ya, eh, tenemos que ver también algún contenido teórico. Ya hemos visto la parte de los videos, ¿ok? Y ahora lo que nos toca ver, tengo un pequeño contenido teórico sobre hipertensión arterial, que es la práctica, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco en estos 20 minutitos que nos quedan, algunos conceptos que hay que manejarlos mejor y de manera adecuada, ¿no? Ya, aquí vamos a ver esta es la diapositiva. No sé si logran ver mi presentación. ¿Ven o no ven? Hola, ¿Se ve o no? Sí, no. a ver, díganme. Ahí se ve. Ahí se ve, ya. Entonces, yo quiero ir a algunos detalles sobre la etiología desde el punto de vista de la fisiología, características de las causas, entender cómo se altera la fisiología con la presión arterial, cómo la hipertensión arterial es una enfermedad que puede dañar diferentes tipos de órganos. Entonces, la presión arterial siempre va a ser el resultado de factores genéticos y de factores ambientales. Factores ambientales básicamente es lo que una persona consume. Entonces, estos últimos modulan la predisposición subyacente debido a la herencia y a determinados factores que aparecen desde la época de la maduración fetal. Ahora, hay que tomar en cuenta que la hipertensión arterial primaria o esencial es la causa número uno, pero en realidad no es una causa. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que tu paciente tiene presión arterial alta primaria, significa que no hay una causa específica.
Por eso dice, corresponde al 95% de todas las hipertensiones, no tiene una etiología definida y más es una suma de factores de riesgo. Entonces se podría decir que es un desorden heterogéneo importante. Y por otro lado, tenemos a la hipertensión arterial secundaria, que corresponde al 5% de las hipertensiones arteriales, que de una manera un poco más adecuada, se puede decir que es la presencia de una condición específica, como por ejemplo un tumor de médula suprarrenal, un feocromocitoma, un tumor de renina, un reninoma, o un tumor que pueda estar a nivel de la corteza suprarrenal, generando un síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo primario. Entonces son causas secundarias, aunque son, repito, mucho más raro de lo esperado, pero sí son causas secundarias importantes. Ahora, ¿qué tenemos que valorar nosotros desde el punto de vista de la fisiología? ¿Cómo se puede llegar a tener presión arterial alta? Hay varios factores. Todos los que te presento son los factores de riesgo mayores. En relación a los factores de riesgo mayores, vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, el estrés. Entonces ahí tenemos a las personas que se encuentran estresadas todo el tiempo, sin saber qué hacer, ¿no? Por otro lado, tenemos nosotros la edad. Generalmente las crisis hipertensivas y la hipertensión arterial aparecen a partir de los 30 años. Eso no significa que no puede aparecer a los 20, puede aparecer, pero generalmente a partir de los 30 años ya empieza a subir la presión arterial. Y de los 30 años para arriba, sigue subiendo progresivamente. Ahora, otro factor que hay que tomar en cuenta es la edad. Los varones tienen mayor cantidad de presión arterial alta que las mujeres, porque manejan más masa muscular, porque manejan más masa de grasa. Entonces ahí también tienes que tomar en cuenta el sexo. El varón es el más afectado. La obesidad, sobre todo tomar en cuenta la obesidad central. En la obesidad central nosotros vamos a tener, como pueden ver, a una persona que está siendo afectada con un perímetro abdominal mayor a 90 en mujeres, mayor a 100 en varones, de manera exagerada. Entonces, para tomar en cuenta esos detalles. Ahora, por otro lado, también tenemos que ver la resistencia a la insulina, que es importante, y que esta resistencia a la insulina también tiene que ser llevada a cabo de manera adecuada y controlada por un personal médico. No es así nomás de decir que tienes resistencia a la insulina sin tener la evidencia. Recordemos por fisiología que la insulina es una hormona. Esta hormona es generada por las células beta del páncreas. Y esta hormona, insulina, generada por células beta del páncreas, repito, cuando no hace efecto en los tejidos, se supone que a eso se le llama resistencia a la insulina. La pregunta es, ¿por qué no haría efecto en los tejidos la insulina? Es simple la respuesta, no hace efecto porque no tienes receptores o porque los receptores no pueden realizar la actividad. Entonces, eso también para tomarlo en cuenta. Ahora, entre otras etiologías de la hipertensión esencial, está la ingesta elevada de alcohol, que también es importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que están con ingesta elevada de alcohol
Contrariamente a lo que la mayoría de las personas piensa, ¿ya? El alcohol, por más de que sea líquido, más bien es lo opuesto al líquido, en el sentido de que genera más deshidratación. Y esto evidentemente te complica más. Entonces, al tener más deshidratación por una ingesta elevada de alcohol, los riñones detectan esa deshidratación, esa baja presión, y activan un sistema que siempre va a subir la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya les he explicado antes. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a hacer que desde el aparato yuxtaglomerular, células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, liberen la renina, que es la enzima, y esta enzima, la renina, vaya en dirección hacia la angiotensina. Y así vamos a ver que la angiotensina se va a transformar en angiotensina 1. En realidad se llama angiotensinógeno, ¿no? Primero, que es desde el hígado. Y en presencia de la enzima renina, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina. Perdón, el angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1 y la angiotensina 1 va a llegar a los capilares pulmonares y en los capilares pulmonares la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 y después la angiotensina 2 como un potente vasoconstrictor va a seguir viajando por la sangre hasta llegar a la corteza suprarrenal, donde en la corteza suprarrenal la angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona y la aldosterona va a detener sodio y al detener sodio detiene agua. Entonces, importante ese detalle. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta también la raza. Los afrodescendientes, afroamericanos, van a tener niveles más elevados de presión arterial. También tenemos que tomar en cuenta nosotros la ingesta elevada de sal. La sal retiene volumen y retener volumen equivale a aumentar la presión arterial. Porque no te olvides que si detienes volumen, aumentas retorno venoso, aumentas gasto cardíaco y la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Por otro lado, el sedentarismo y sobre todo la obesidad, ¿no? Que aumenta la cantidad de masa, de volumen, de peso. Entonces el paciente está más sedentario que nadie para tomar en cuenta. Ahora, por otro lado, también tenemos que ver el tabaquismo. En relación al tabaquismo, tenemos que valorar nosotros a los pacientes tabáquicos, tabaquistas, porque el tabaquismo genera activación del sistema nervioso simpático, taquicardia, y de esa manera elevan la presión arterial. Después, la ingesta de calcio. Muchos de los pacientes que son hipertensos no les gusta tomar leche. Entonces, la ingesta de calcio, la presencia de vitamina D, hay que tomar en cuenta, porque si no el paciente a la larga va a terminar con osteoporosis. Ahora, la historia familiar. La hipertensión arterial, sobre todo la esencial, tiene un alto componente hereditario. Eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces no debemos olvidar. Importantísimo. Ahora, seguimos nosotros aquí en estas breves presentaciones. Y aquí está pues la fisiología básica. Es lo que necesitan dominar. Y es lo que siempre se les va a preguntar. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? No se olviden que presión arterial equivale a gasto cardíaco por, repito, resistencia vascular periférica. Esto es lo fisiológico. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y el gasto cardíaco a qué equivale? También importante.
El gasto cardíaco equivale a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Repito, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y la resistencia vascular equivale a la estructura del vaso sanguíneo. En pocas palabras, estamos hablando nosotros de la distensibilidad y la elasticidad por la función vascular, que ya hemos avanzado. La función vascular, ¿cómo se puede ver la función de los vasos sanguíneos? Con la presión arterial media y con la compliancia. No se olviden, presión arterial media y compliancia de los vasos. Ahora, si tú quieres determinar el volumen sistólico, ahí vamos a tomar en cuenta la contractilidad y la magnitud del compartimiento vascular. Contractilidad es propio corazón, ¿no? Es la fuerza del corazón o también llamado inotropismo. Y la magnitud del compartimiento vascular significa el retorno venoso, porque es la magnitud de volumen que retorna hacia el corazón. No hay que olvidarse que un determinante importante del gasto cardíaco es el retorno venoso. Pues ahí las variables fisiológicas de la presión arterial. Ahora, a la larga, ¿por qué es necesario cuidarnos de la presión arterial? Si la presión está alta, está hipertenso, está mayor de 140/90 y necesita tratamiento farmacológico, ahí hay que evitar, repito, evitar las lesiones de los siguientes territorios vasculares. ¿Qué te puede generar la presión alta? Retinopatía hipertensiva. ¿Qué te puede generar la presión alta? Insuficiencia renal crónica. Hoy en día la causa número uno en Bolivia de enfermedad renal terminal, o si quieres, de insuficiencia renal o de trasplante renal. Ahora, también es importante darnos cuenta de que los pacientes pueden desarrollar accidentes cerebrovasculares, sobre todo cuando la presión arterial está muy alta, se puede romper alguna arteria, arteriola o capilar de pequeño calibre. Y el paciente, repito, desarrollar accidentes cerebrovasculares. Y no solo de tipo hemorrágico, no solo hemorragias subaracnoideas, subdurales, con hematoma, no. También puede darnos accidentes cerebrovasculares microscópicos que pueden dañar la capacidad de actividad física o sensibilidad. Después, ¿a qué otro órgano puede ir a afectar? Al corazón. Y en el corazón va a generar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca izquierda, y en algunos casos, insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Entonces ahí viene la parte interesante. Ahora, en los vasos sanguíneos puede debilitar la pared de los vasos y al debilitar la pared de los vasos puede hacer que la persona tenga lesiones llamadas aneurismas, como el aneurisma de la aorta, como enfermedad vascular periférica. Entonces, ya acabando la clase, jóvenes, dar algunas recomendaciones fisiológicas importantes con la presión arterial. No olvidarse de sus dos determinantes de la presión arterial. ¿Cuáles son esos dos? El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ambos provocan cambios funcionales y también cambios estructurales que perpetúan y acentúan las alteraciones funcionales iniciales. Importante tomar en cuenta que todos los órganos van a tratar de compensar estos cambios que van a existir.
Entonces, ahí, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a compensar el aumento de presión arterial? Se va a remodelar fisiológicamente la hormona aldosterona, que ha sido activada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, promueve el remodelado o hipertrofia concéntrica que va a existir. Hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, hay una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, dirigida hacia adentro. También es importante para nosotros ver a las arteriolas de resistencia, ya que las arteriolas también hacen hipertrofia concéntrica. Entonces hay un remodelado de sus paredes que amplifica la resistencia vascular periférica. Y a nivel microvascular, tenemos que ver que hay la disminución de la superficie capilar a nivel de diversos órganos, sobre todo una disminución capilar en el músculo esquelético, que puede favorecer su resistencia a la captación de glucosa por el músculo y por consiguiente generar resistencia a la insulina o que la insulina no haga efecto. Y para terminar, la aorta y los grandes vasos, ¿qué va a pasar con las personas que tienen presión arterial alta? Reducen su elasticidad e incrementan cada vez más la presión con el componente sistólico, la presión sistólica más aumentada de lo normal. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, hasta aquí la clase, pero voy a llamar lista, por favor. Me van a responder. Ya, denme un segundito, ahorita llamamos lista. Prendan sus micrófonos. Melanie Dávila, Melanie Dávila, ¿dónde estás? Melanie, supongo que ella prenderá su micrófono. Siria Mamani, Presente. Siria, ¿quién dijo presente? ¿Siria o Melanie? Yo doy presente. Dávila. Ah, ya, Siria Mamani, ¿dónde estás? Lisette Paki, ¿dónde estás? No hay. Nayeli Miranda, ¿dónde estás? Presente, Doc. Muy bien. Shirley Doc, Román. Paqui. Ahí está Paqui, ya, muy bien. Shirley Román, Presente, Doc. muy bien. Clara Nova, Presente, Doc, muy presente. bien. María Pereira, ya. Judy Colque, Judy Colque, Amaro Monteiro, Presente, doctor. ya, Presente. Presente. ya. Doctor, estoy presente. Sí, 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 Judy. Joe Rojas, Leonel Escobar, Aquí, Doc, presente. ya. Francisca Paz, Manuel presente, doctor. ya. José Carlos Fernández, Presente. ya. Fernando Mamani, Presente. ya. Carla Cabezas, Victoria Flores,